Hermanos, una vez más estamos llegando a sus hogares con una presentación más de nuestra iglesia en el hogar. Dios bendiga a los hermanos en Cañadas del Valle, en la Justo Rufino Barrios, como también en Los Cedros 1. Y también saludamos a todos los hermanos en Estados Unidos y en El Salvador. Que Dios los bendiga y gracias por estar con nosotros. Acuérdese que estamos estudiando la primera carta del apóstol Pedro. Realmente el pastor Paul Caram dice que estas cartas, las dos cartas de Pedro, son cartas para madurez espiritual. Ahí encontramos realmente vianda sólida. Casi no encontramos lechita, solo vianda sólida que nos lleva a la madurez espiritual. Recientemente estudiamos los deberes conyugales. Vimos la relación entre esposo y esposa. Estudiamos lo que la esposa debe hacer y lo que el esposo también debe hacer. Creo que nos dejaron una enseñanza muy especial, las palabras de Pedro a ese respecto. Pues en esta ocasión vamos a estudiar el tema siempre de Pedro, ¿verdad? La mansedumbre y la justicia. Sí, porque después de tratar los deberes conyugales, Pedro regresa a los conceptos de la mansedumbre y la justicia, especialmente relacionados, óigame bien, con la lengua, con la boca, con las palabras. Así de que vamos a orar un momento para pedirle al Señor que nos bendiga con su palabra. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Señor, por permitirnos tomar tu palabra para estudiarla. Bendice a todos los hermanos que ya están reunidos en sus hogares, en sintonía con esta producción, Señor. Que tu palabra sea de bendición para sus vidas y que pueda ayudarnos a todos a avanzar, Señor, hacia la madurez espiritual. Porque ya no queremos ser niños fluctuantes, llevados por doquiera, por cualquier viento de doctrina, sino que queremos estar bien fundamentados, Señor, en tu palabra, en tu verdad, y ir llegando a la madurez espiritual que tú quieres que alcancemos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, la porción que nos va a ocupar, estimados hermanos, en este estudio es Primera de Pedro, capítulo 3, del versículo 9 al 17. Sí, vamos a leer tal vez unos 8 o 9 versículos y ahí vamos a detenernos en esta noche y vamos a encontrar estos dos conceptos, el concepto de la mansedumbre y el concepto de la justicia, relacionados con la lengua. Así es, ya lo vamos a entender. Bueno, vamos a ir por partes, porque no podemos leer toda la porción de una vez, porque es muy larga, pero vamos a ir por partes. Leamos primeramente los versículos 9 al 11. Dice así: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Muy bien. Es un hecho que cuando nos insultan o nos ofenden, la reacción natural es responder de la misma manera. ¿No le ha pasado a ustedes que cuando usted ha sido ofendido, lastimado,
dan ganas de responder con la misma moneda, ¿verdad? Pero esto es lo que Pedro precisamente nos va a corregir, y acerca de esto nos va a instruir. En el versículo 9 dice claramente: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Hermanos, como cristianos y como iglesia, debemos estar conscientes de que vamos a ser atacados por el mundo. Y no solo por el mundo, algunas veces hasta por los mismos hermanos carnales. Sí. Debemos estar conscientes de que vamos a ser maldecidos. Nos van a insultar, nos van a maldecir las gentes, pensando que están haciendo bien. Ahora, Pedro dice que tengamos nosotros el cuidado de no devolver mal por mal a ninguna persona, de no devolver maldición por maldición a ninguna persona. Por el contrario, dice Pedro, cuando nos hagan mal, hagamos bien, y cuando nos maldigan, bendigamos. Dice, sabiendo que fuiste llamados para heredar bendición. O sea, si nosotros devolvemos bien por mal, vamos a ser bendecidos. Si nosotros devolvemos bendición por la maldición que nos han dado, vamos a ser bendecidos. Entonces, heredaremos la bendición. Es muy importante, hermanos, que entendamos eso y que lo pongamos en práctica. ¿Sabe? Yo sé que eso no es fácil. Porque yo lo he experimentado. Es difícil, pero sabe una cosa, y también debemos entender que en nuestra fuerza natural no podemos hacerlo, porque estamos inclinados a responder mal. Pero hay una gran ventaja. Tenemos al Espíritu Santo con nosotros, sobre nosotros y en nosotros. Y el Espíritu Santo nos puede dar la capacidad para no devolver mal por mal, ni maldición por maldición. Además, tenemos la gracia de Dios que nos puede capacitar para que respondamos correctamente cuando seamos confrontados o cuando enfrentemos situaciones como las que el apóstol Pedro nos está mencionando acá. Anteriormente, en el capítulo 2, versículo 23, Pedro había puesto el ejemplo de Jesús con relación a esto, para que nosotros sigamos su ejemplo. Ahí dice, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Pedro entonces está presentándonos al Señor Jesucristo como ejemplo para que nosotros hagamos como Él hizo, ¿verdad? Ustedes saben que al Señor Jesucristo le hicieron mucho mal, pero Él nunca devolvió mal por mal. Todo lo contrario, al que le hizo mal, Él le devolvió bien. Sabemos que a Cristo lo maldijeron todas las personas impías que se movían a su alrededor, pero Él no respondió nunca maldición por maldición. Todo lo contrario, Él intercedió por ellos ante el Padre Celestial, aún en la cruz, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muy bien, entonces Él nos da el ejemplo de cómo nosotros debemos reaccionar. Debemos recordar también que está prohibido para nosotros tomar venganza alguna. Sí, vengarnos de los que nos hacen mal o de los que nos maldicen. La venganza no es nuestra. La venganza es del Señor. Es una acción que Dios se ha reservado únicamente para sí mismo, la venganza. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 25 dice, mía es la venganza y la retribución. Mía es la venganza y la
retribución. Hablando de los que hacen mal y maldicen, dice el Señor, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Sí. Luego en Hebreos capítulo 10, versículo 30, el Espíritu Santo añade, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Así es que, hermanos, no pensemos en vengarnos cuando nos hagan mal y cuando nos maldigan, porque sabe, si tomamos el asunto en nuestras manos, Dios no podrá ocuparse de nuestros enemigos. No. Lo que aquí se nos ordena es hacerles bien, ¿verdad? Hacerles bien y bendecirlos, porque de esta manera nosotros heredaremos la bendición que impartimos y que proferimos, obviamente multiplicada. Ahora, el uso que le demos a nuestra lengua determinará el que tengamos o no una buena vida, tanto en esta tierra como en la eternidad. Leamos los versículos 10 y 11 de la porción que nos ocupa. Dice Pedro, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Mire qué recomendaciones más importantes. El que quiera amar la vida y ver días buenos. ¿Quién no quiere, hermanos? ¿Quién no quiere ver días buenos en este mundo? Todos queremos ver días buenos, ¿verdad? Porque los días malos son malos y son duros. Ahora, pues Pedro aquí nos da una clave. El que quiere amar la vida y ver días buenos, dice, refrene su lengua del mal. Refrénela. No devuelva maldición por maldición. Refrene su lengua del mal, dice, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela. El apóstol Pedro, él recordaba seguramente el engaño de un consiervo suyo llamado Judas y cómo éste terminó suicidándose. Los que en la eternidad estarán más cerca del Cordero de Dios, hermanos, serán aquellos en quienes no se halle engaño en sus bocas. Sí, ellos serán los que ocuparán los mejores lugares en el reino de los cielos. Leámoslo en Apocalipsis capítulo 14, versículo 2 al 5. Allí dice Juan, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Escuchen, 144,000 que están en el monte de Sión con el Cordero en lo mejor de los cielos. Dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y escuche, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vemos entonces cuán importante es cuidar nuestras bocas, nuestras lenguas, nuestras palabras. Es importantísimo. No devolvamos maldición por maldición. No devolvamos insultos por insulto.
no devolvamos mal por mal, principalmente en lo que se refiere a nuestra lengua, a nuestras palabras. Si nos levantan falsos testimonios, no devolvamos lo mismo. No devolvamos lo mismo. Seamos cuidadosos. De esta manera vamos a poder escalar en el reino de los cielos. Y acuérdense que le acabo de decir que las cartas de Pedro son cartas para la madurez. Y uno de los aspectos de la madurez es precisamente controlar nuestras palabras. Sí. Ahora, otro punto importante que se ve en los versículos 12 y 13 es que Dios solo oye y defiende a los justos. Él oye y defiende a los justos y a los mansos. Acuérdense que el tema de hoy es mansedumbre y justicia. Dios solo defiende a los mansos y a los justos. Sí. Miremos lo que dice estos dos versículos. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Sí. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Que hacen mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Bendito sea Dios. ¿Sabe? Dios únicamente, hermanos, honra al cristiano, al hombre y a la mujer que camina rectamente en este mundo, que ama la justicia, que practica la justicia, que vive en mansedumbre, que reacciona mansamente ante los ataques de las demás personas. El salmista David hizo una declaración importante en el Salmo 66, versículo 18, diciendo: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, o sea, si yo no hubiera caminado en el camino de la justicia, sino en el camino de la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. O sea, es importantísimo que nosotros caminemos en mansedumbre y que caminemos en justicia, es decir, en rectitud, porque de esta manera el Señor va a defendernos y va a escucharnos. Alabado sea Dios. ¿Sabe qué? Si no andamos en justicia, si andamos en pecado, el pecado acarrea culpa y la culpa debilita la fe. Con doblez de ánimo y con incredulidad, el corazón no puede orar y esperar que Dios le escuche. Procuremos entonces presentarnos a Dios aprobados y entonces Él hará resplandecer su rostro sobre nosotros y nos bendecirá. Aquí Pedro dice: ¿quién podrá dañarnos si vosotros seguís el bien? O sea, ¿quién nos podrá hacer daño, hermanos, si nosotros celosamente seguimos el bien? Dios nos va a proteger. Cuando vivimos una vida recta delante del Señor, contamos con su favor. Y Él se pone de nuestro lado. Él se pone de nuestra parte en cualquier situación que enfrentemos. Y la verdad es que Él mantiene a raya a los que procuran hacernos daño. De hecho, los ángeles del Señor también acampan alrededor de los que le temen y los defienden. Como lo dice el Salmo 34, versículo 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, debemos esforzarnos por caminar rectamente y por actuar con mansedumbre, aun cuando seamos atacados por los malos, aunque seamos maldecidos por los impíos. Sí. No devolvamos mal por mal, ni maldición por maldición. Todo lo contrario, tratemos la manera de bendecir a los que nos maldicen y de hacer bien a los que nos hacen mal. Vamos a 1 de Pedro capítulo 3, ahora los versos 14 al 17.
Dice así la Escritura: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre, mire lo que dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Qué lindas palabras. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Vea entonces cómo aquí el apóstol Pedro está regresando al tema de la mansedumbre, al tema de la justicia y también al tema del sufrimiento, porque estas cosas van ligadas, definitivamente van ligadas. Si uno camina rectamente, es un hecho que va a padecer persecución. Sí. Ahora, ante la persecución, nosotros debemos reaccionar con mansedumbre. Ante la injusticia, debemos nosotros reaccionar con mansedumbre. Ante el sufrimiento. Ahora, Dios limita la obra de nuestros enemigos contra nosotros. Pero si somos llamados a padecer por Él y por la justicia, óigase, Él hará que cada injusticia que nos hagan redunde para nuestra bendición. Porque acuérdese que nos acaba de decir Pedro que fuimos elegidos para heredar bendición, llamados para heredar bendición. Así es de que cada injusticia, hermanos, que venga en contra de nosotros va a redundar para nuestro propio bien. Recuerde lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, buenas y malas, justas e injustas, bendiciones y maldiciones, todas las cosas, dice aquí Pablo, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, si nos maldicen y si hacen mal contra nosotros, sabe, Dios va a cambiar esas maldiciones y ese mal las va a cambiar en bendición para nuestra vida. Bendito sea Dios. En 2 de Corintios 4:17, Pablo dice algo muy interesante. Porque esta leve tribulación momentánea, dice, o sea, las maldiciones que profieran contra nosotros, el mal que nos hagan, saben, si Dios lo permite, va a ser momentáneamente, no va a ser para toda la vida, va a ser por momentos, van a ser momentos, etapas de prueba, periodos de tiempo que Dios va a permitir que nosotros suframos tales cosas. Pero vea lo que dice aquí, porque esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aleluya. Por tal razón, Pedro en estos versículos nos anima a que no devolvamos mal por mal, ni maldición por maldición. Y como vimos acá en estos versículos 14 al 17, que entendamos que si padecemos alguna cosa por causa de la justicia, somos bienaventurados. Y luego Pedro nos da 4 recomendaciones importantes que debemos para que hagamos en medio de una situación difícil. 4, se las menciono. Número 1, no debemos amedrentarnos. No debemos amedrentarnos. Cuando recibamos maldiciones y cuando nos hagan mal, no debemos amedrentarnos. Dice aquí, por tanto,
no os amedrentéis por temor a ellos, ni os conturbéis. Los cristianos no tenemos por qué acobardarnos ante las amenazas y rabias de nuestros enemigos. ¿Sabe? Porque nuestros enemigos son también los enemigos de Dios. Y el rostro de Dios está contra ellos. Sí, y van a recibir su justa retribución. El poder de Dios supera el poder que ellos tienen. Y la maldición de Dios es aún más terrible que la maldición que ellos profieren sobre nosotros. Y esa maldición será proferida contra ellos y nada podrán hacer para destruirnos. Así es, porque nunca el mal va a triunfar sobre el bien. Nunca las tinieblas van a triunfar sobre la luz. Nunca Satanás y su reino va a triunfar sobre Cristo y su reino. Finalmente ellos van a salir derrotados y van a salir arruinados, y nosotros vamos a salir bendecidos. Pero recordemos el tema de esta noche. La mansedumbre es importante y la justicia es importante. Caminemos en justicia y reaccionemos siempre con mansedumbre. Bueno, primero, no nos amedrentemos. Segundo, dice aquí Pedro, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. En vez de aterrorizarnos delante de nuestros enemigos, debemos darle lugar a Cristo como Señor en nuestros corazones. Dejar que Él sea nuestro temor y que solo Él sea nuestro miedo. No ninguna persona, no ninguna circunstancia. Mire lo que dice Isaías capítulo 8, versículo 12 y 13. Dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. No debemos tener miedo a los que nos persiguen, a los que nos maldicen, a los que nos quieren hacer daño, nos hacen daño. No, dice, ni les tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Él sea vuestro temor y Él sea vuestro miedo. A Él es el único que debemos temerle, no a los hombres finitos, que son menos que nada delante de Dios. Bueno, ahora, Cristo enseñó a Pedro y a los demás discípulos que no temieran a los que matan el cuerpo, sino que temieran a aquel que puede destruir el alma en el infierno. Eso lo dice Lucas, capítulo 12, versículos 4 y 5. Dice más, os digo, amigos míos, dice Cristo, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed, dijo el Señor Jesucristo. Así es de que no le tengamos miedo a los que nos maldicen o nos quieren hacer daño. Si el Señor nos diera el privilegio de sufrir hasta el punto del martirio en estos últimos días, no debemos amedrentarnos, no. Pues recibiremos gracia suficiente para pasar por ello. Y debemos santificar al Señor en nuestros corazones. Alabado sea el Señor para siempre. Luego Pedro dice, estad siempre preparados para presentar defensa. Porque algunas veces se nos va a dar la oportunidad de defendernos. Sí, y debemos estar preparados para presentar defensa. Pero Pedro dice aquí cómo debemos presentar esa defensa. Dice con mansedumbre y reverencia, o sea, y respeto.
Repito, ante todo aquel que nos demande razón de lo que creemos, de lo que esperamos, de lo que hay en nosotros. Así es de que cuando nos toque que dar testimonio, que defender lo que creemos, que defender lo que esperamos, que defender lo que tenemos en nuestro corazón, siempre debemos hacerlo con mansedumbre, con amabilidad, con cortesía. Bendito sea Dios. El hecho de estar preparados también incluye, por supuesto, la preparación doctrinal o escritural que nosotros debemos tener para siempre defendernos o responder a lo que nos demanden con la Sagrada Escritura. La exhortación de Pablo a Timoteo es muy apropiada en este caso. Segunda Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Empapémonos del conocimiento de la palabra, llenémonos del conocimiento de las Escrituras, para que cuando nos toque que defender una postura, nos toque que defender alguna verdad, lo hagamos, número 1, fíjese, caminando en justicia, y número 2, con un espíritu de mansedumbre. Y cuando nos tengamos que enfrentar a las maldiciones de las gentes y a los sufrimientos que nos causen sus persecuciones, hagámoslo siempre caminando en justicia y en mansedumbre. Bueno, Pedro dice, teniendo una buena conciencia, para que nuestro testimonio acerca de la esperanza que hay en nosotros sea eficaz. ¿No? Una buena conciencia, o sea, no tener nada pendiente con el Señor, habiéndonos arrepentido profundamente de todos nuestros pecados, habiendo arreglado completamente todas las cosas con el Señor, estar caminando a cuentas, caminando rectamente, caminando en justicia, ¿verdad? Por causa del Señor, tener una buena conciencia. Hechos 24:16 dice: y por esto procuro, dice Pablo, tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Esforcémonos nosotros por hacer lo mismo. 1 Timoteo 1:19-20 dice que debemos mantener la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Es importante que tengamos una buena conciencia, una conciencia tranquila, porque sabe usted que la voz del Espíritu nuestro es la conciencia. Y si alguno conoce lo que hay en nosotros, es nuestro espíritu que está en nosotros. Entonces, Él tiene una voz que se llama la conciencia. Y cuando Él nos habla, debemos atender a la conciencia. Porque hubieron personas que no acataron la voz de sus conciencias. Dice acá que desecharon lo que sus propias conciencias les estaban diciendo y entonces naufragaron en la fe. Y fueron entregados en las manos de Satanás. Y menciona los nombres de dos personas que cayeron en eso, Himeneo y Alejandro, dice, conocidos del apóstol Pablo. Que ellos no acataron y atendieron la voz de sus conciencias, que les hablaban y que les redarguían. Bueno, si tenemos una buena conciencia y nuestra conducta es recta, definitivamente ello va a cerrar la boca de los que nos calumnian. Y oiga, si nosotros devolvemos bien por mal, bendición por maldición, imagínense qué testimonio el que le vamos a estar dando a esa gente. Qué testimonio el que le vamos a dar
a los malos. Es muy probable que esos malos, al ver cómo nosotros estamos actuando en justicia y en mansedumbre, devolviendo bien por mal, bendición por maldición, es muy probable que muchos de ellos se conviertan a Cristo Jesús. Un ejemplo de esto lo tenemos con Esteban y Saulo. ¿Sabe que cuando estaban apedreando a Esteban en el capítulo 7 de los Hechos, lo estaban matando a pedradas, pero Esteban nunca devolvió maldición por maldición, ni mal por mal, todo lo contrario. Él allí, a semejanza del Señor Jesucristo, intercedió ante el Padre por ellos, diciéndoles: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y ese testimonio fue tan poderoso que las ropas de Esteban habían sido puestas a los pies de Saulo. Y cuando Saulo vio ese testimonio, oiga, no se lo pudo sacar del corazón. Fue como una espada que traspasó su corazón y no lo dejó tranquilo por toda la vida hasta que se convirtió al Señor Jesucristo. Pero fue el testimonio de mansedumbre y de justicia que Esteban dio delante de los que lo estaban maldiciendo y los que le estaban haciendo mal. Es seguro que si nosotros actuamos de la misma manera, algunos se van a convertir a Cristo. Pero ¿qué pasará con aquellos que no se conviertan a Cristo aún viendo ese testimonio en nosotros? ¿Sabe qué va a pasar? En el día del juicio no van a tener excusa. No van a tener excusa. Y como en una pantalla, esos episodios van a ser pasados delante de sus ojos y van a quedar sin excusa delante de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, en el versículo 17, Pedro saca la conclusión de que padecer haciendo el bien es mucho mejor que ser castigado por hacer el mal. Sí, es mucho mejor que ser castigado por hacer el mal. No debemos sufrir por hacer lo malo, sino siempre por hacer el bien. Y de esta manera ese sufrimiento va a traernos una tremenda bendición. En 1 de Pedro, capítulo 2, verso 20, dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Qué gloria. Ya lo estudiamos en una clase anterior. No hay gloria. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. En el capítulo 4, verso 15 añade: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. No. Si vamos a sufrir mal, que sea por caminar en justicia, y sufrámoslo con mansedumbre. Si vamos a sufrir persecución, que sea por la justicia, y sufrámoslo con mansedumbre. Cuando los malhechores sufren por hacer el mal, están recogiendo el fruto de su mala conducta. En cambio, cuando los cristianos padecen por hacer el bien, el sufrimiento no es una consecuencia lógica de su conducta, sino más bien una participación de los padecimientos de Cristo. De ahí que Pedro pasa a poner el ejemplo de Cristo. Nadie como Él sufrió tanto por hacer lo bueno, ni con tanta sin razón. Y lo más hermoso es que lo hizo con mansedumbre. Cristo sufrió con mansedumbre. Digno ejemplo para nosotros, queridos hermanos. Muy bien, aquí termina la clase de hoy. Recuérdese, tenemos que caminar en justicia y en mansedumbre. Vamos a ser maldecidos por las gentes.
nos van a hacer daño verbal, psicológico, emocional o hasta físico, no importa. Reaccionemos siempre con mansedumbre. En lugar de responder con maldición, respondamos con bendición. Y en lugar de responder con mal al que mal nos hace, respondamos con bien. La Biblia dice: si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará a ti. Te va a recompensar por reaccionar correctamente. Bueno, que Dios nos bendiga. Vamos a orar y le pedimos al Señor en esta hora que nos ayude a caminar en justicia y que nos ayude a actuar con mansedumbre siempre, hermanos, para que sigamos el ejemplo de Cristo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora porque nos has enseñado, Señor, a caminar en justicia. Y también nos has mostrado que el hecho de que caminemos en justicia no significa que no vamos a sufrir. Vamos a sufrir males, maldiciones, persecuciones, ataques de los malos hombres, de los enemigos. Pero nos has enseñado en esta hora cómo debemos reaccionar. Con mansedumbre, siguiendo el ejemplo de Cristo, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Oh Señor, ayúdanos a seguir tu ejemplo. En tu nombre precioso lo pedimos. Amén y amén.